Bienvenidos a una edición más de Tijuana Press desde la redacción. Les saluda su servidor Vicente Calderón, muy contento en compañía de Ana Lilia Ramírez, la esposa de la información. Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por estar acompañando para analizar las noticias más relevantes que se han registrado, ¿no? Muchos temas que discutir. Se supone que aquí en la región Calibaja, como le llaman algunos, ya van a empezar la construcción de la desaladora de Rosarito. Supuestamente estaría programada para iniciar en unos cuantos días más, en unas semanitas más, porque está avanzando el proceso de licitación y están ya programadas para cerrar. Ayer fue cuando se dio, déjenme ver con precisión, el cierre. Hay que recordar que la desaladora de playas de Rosarito es un proyecto que inició en la administración de Francisco Vega de la Madrid. Supuestamente se le iba a concesionar a la iniciativa privada, la construcción iba a correr a cargo pues entre la iniciativa privada y era lo que comentaban para la venta y distribución de agua potable. Llegan los gobiernos de la Cuarta Transformación, son ya bastantes años, y bueno, en un inicio dijeron que no lo tenían contemplado. Ya con los gobiernos de la Cuarta Transformación, con Andrés Manuel López Obrador, pero también con la presidenta Claudia Sheinbaum, dicen, vamos a construirla, pero lo vamos a hacer por parte del gobierno federal, y es para distribución, ellos dicen, para tener una mejor distribución, sobre todo en la zona este, todo lo que está pegado al Corredor 2000 tienen tandeos durante toda la vida, ¿no? Desde que se construyó Hacienda Los Venados, Natura, no tienen el suficiente suministro de agua potable. Dicen los gobiernos de la Cuarta Transformación, pues con nosotros no, el agua va a ser gratis y la va a construir, a final de cuentas, la federación. Yo nunca he escuchado que hayan dicho que el agua lo va ha a ser dicho gratis, la gobernadora. No, me refiero a que no se va a comercializar con el agua. En otra ocasión la van a concesionar a empresas privadas para que ellos la comercializaran, no nada más en Baja California, sino en una parte de Estados Unidos. Ese era el proyecto inicial. Después dice, la construcción correrá a cargo total de la federación y es para la distribución de agua potable, y dicen, no va a haber comercialización como tal con una empresa privada. La privatización le llamaban ellos. Ajá, con una empresa privada. Sí. Y por dos ocasiones... Aguas de Rosarito se llamaba la empresa que crearon para aquel proyecto. Hubo un litigio donde demandaban, la empresa dice, oye, no me estás cumpliendo con el contrato, avanzas, dice el gobierno del estado, en el contrato para de alguna manera buscar una alternativa, pero dicen, es que la vamos a construir nosotros, y no ha sido tan factible porque en dos ocasiones se ha declarado desértica la licitación. Desierta la licitación. Ellos dicen, sí hay empresas interesadas, pero no cumplen con los requisitos para poder otorgarles, la licitación para la construcción de esta planta desaladora, y el proyecto, pues, hasta este año, supuestamente el gobierno federal decía, no, pues ya estamos en la licitación y iniciamos, decían, a mitad de año ya vamos a empezar a construir, la situación que no ha sucedido, ¿no? Pero que ya se destrabó, al parecer, ¿no? Pues, exacto. Lo que es cierto es que han estado posponiendo estos procedimientos. El asunto es que estamos una vez más con un montón de colonias sin agua, y no nada más en el este de la ciudad, y también en otras playas de Tijuana siempre batalla porque está digamos que al final de la tubería, entonces batallan con mucha frecuencia, y hoy estamos una vez más, creo que eran 150 las colonias en la última lista de la Comisión Estatal de Servicios Públicos. Es que la comisión dice, no va a haber tandeos, pero la realidad es que sí hay, porque a lo mejor no son programados, pero sí hay cortes de agua. Y cuando me refiero a la zona este, ellos han tenido tandeos eternos, o sea, se les va el agua, principalmente los que están en la zona este, me refiero al Corredor 2000, se les va el agua a las 7 de la mañana y regresa a las 5 de la tarde, incluso hasta, dicen, en ocasiones dejamos con un bote, con un tambo, dejamos abierto durante las noches porque nos llega en la noche y pues es el agua que podemos utilizar durante el día. Esa zona yo considero que tiene tandeos eternos y nunca se les ha resuelto desde que se inició la construcción, principalmente Hacienda Los Venados, Natura, todos esos fraccionamientos que digamos son nuevos, relativamente hablando, ya no son tan nuevos, nunca han tenido el suficiente abasto de agua potable. Sí, también yo creo que hay, por ejemplo, colonias como la Colonia Hidalgo, donde también desde hace mucho tiempo, la Cima también batallan mucho por el suministro de agua potable. En estos días donde sí es verdad
que aumenta la demanda debido a las altas temperaturas, pues los cortes que atribuyen siempre a fallas en la infraestructura se han incrementado y se han extendido, y yo cada vez veo más gente inconforme. Ciertamente traer agua hasta Tijuana desde del río Colorado, que desemboca en Mexicali y que luego la suben por el acueducto Río Colorado, es una labor titánica. Pero si no pueden abastecer a toda la comunidad, ¿para qué se echan el compromiso de estar al frente de las dependencias que se encargan de esto? El asunto es que se supone que en prácticamente el día 17, si mal no recuerdo, estarían ya aprobando el 17 de agosto se firmaría el contrato con la empresa. Ahorita están revisando 3 consorcios con diferentes empresas, 2 de ellas son españolas. Una empresa que está participando en una de las licitaciones es la empresa que opera una planta desaladora que está aquí a un lado en Carlsbad, aquí en San Diego. No, y la otra, en otro grupo hay 3 contendientes que ya revisaron los documentos, están ahorita las propuestas en manos de la Conagua y van a determinar quién es el que es la mejor opción para construir esta desaladora, que le va a quedar en medio de su ciudad natal, ¿no? Prácticamente. No, pues va a quedar a un ladito de la Comisión Federal de Electricidad, es en el lugar donde nosotros conocemos condominios Pemex, y va a quedar muy cerca. Obviamente tenía que ser cerca de la playa, porque hay que recordar que el agua del mar es la que va a ser potabilizada, que a lo mejor no es para consumo humano, pero pues sí te puede servir muy bien para el baño y esas cosas. Entonces sí queda muy cerca. También está la planta de Pemex. Entonces, exacto. Van a ser 3 inmuebles muy importantes. La planta de Pemex es la que distribuye en el noroeste gasolina. La Comisión Federal de Electricidad, que no estamos muy contentos por los apagones que se han registrado. También es la termoeléctrica, que le llamamos, que van a quedar, pues, vecinos van a ser. Va a estar rodeados de la desaladora. Antier fuimos a echar un vistazo por allá. La gente... Pues no, yo no recuerdo, no sé si tú que eres de Rosarito, ¿te acuerdas haber visto una movilización de preocupación con relación a la instalación de la desaladora allá en el Siento que fue más un tema político. Era cuando estaba la transición entre el gobierno del PAN, Francisco Vega, que habían tenido, y Jaime Bonilla, que habían tenido prácticamente 30 años en el poder. Entonces siento que fue porque eran morenistas que estaban inconformes, que por la contaminación, y se acabó, a final de cuentas, cuando entra Morena, se acabó esas movilizaciones. Yo nunca he mirado que sean ambientalistas o personas que no tengan fines políticos. Incluso las personas que estaban manifestándose cuando fue la primera piedra a la empresa que supuestamente la iba a construir, pues eran gente, no sabían ni el impacto ambiental que pudiera tener, ¿no? No he mirado hasta este momento, pues de verdad, una verdadera preocupación de ambientalistas, básicamente, porque ellos son los que te van a decir, ¿sabes qué? Si va a impactar, no va a impactar, y bueno, sabemos que está la termoeléctrica, que es la CFE. Lo que hace la termoeléctrica, pues tiene como turbinas o maquinaria, ingresan el agua del mar y para enfriar como todos los sistemas, es como un enfriamiento, y la regresan tal cual. Entonces ahí la afectación sería, no sé, hasta dicen, vamos a la canalización, allá a la termoeléctrica, porque el agua, el mar, el Océano Pacífico es muy helado. Frío. Entonces hasta te metes al mar y te duelen los pies, te duelen los huesos, porque es muy helado, muy pocas veces está tibia, y cuando está tibia está muy fría, pero no heladísima. Entonces lo que hace es nada más enfriar todo el sistema y regresa el agua. Entonces lo que comentaban es, sale más caliente, por así decirlo, no sale caliente, esa es la realidad. Entonces esas variaciones de temperatura, pues decían, afecta a los peces, pero a final de cuentas ya tiene muchísimos años, no es un sistema que digas se está contaminando. Sí, de alguna manera altera las temperaturas, pero hasta la gente les dice no se metan a la termoeléctrica. La gente le gusta meterse ahí porque está más calientita el agua, pero sí tienen como unas ondas como unas corrientes encontradas, ¿no? Muy encontradas, que eso hace que jale a veces a los bañistas, principalmente en Tijuana, que no están acostumbrados, por eso es peligroso. Digo que fuimos el martes pasado y había gente disfrutando de la playa, no mucha,
pero a un ladito de la termoeléctrica estaba gente bañándose. Había letreros que yo pensé que eran para que no se acercara uno al frente de las instalaciones de la termoeléctrica, pero no, hablaban de las corrientes, lo que tú mencionas. Hay como 4 o 5 señalamientos que te indican que esa zona es riesgosa por eso. Bueno, el asunto es que se supone que está avanzando la licitación, después de, como decías, 2 intentos fallidos, y que pronto estarían construyendo algo que es desesperadamente requerido por la comunidad, la solución a el problema de desabasto de agua. Y es que mucha gente, expertos, dicen que estamos con una gran vulnerabilidad, y lo estamos viviendo muchos de nosotros, cómo se va repentinamente el servicio de agua, cómo se va el agua de las tuberías, y estamos batallando con eso. Eso impacta la calidad de la vida de todos y cada uno de nosotros. Así es de que, bueno, es lo que nos han dicho. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de quiénes son las empresas que están participando y cómo, qué se puede esperar, porque no toda la gente, no todos los expertos consideran que esta es la mejor opción para solucionar el desabasto que tenemos en Tijuana. También hablaremos de un reportaje que publica Mexicanos contra la Corrupción, esta asociación civil muy criticada por el gobierno mexicano, y que ligan a Claudio X González, un empresario, y que ha publicado que se ha incrementado la cantidad de armas que de manera legal está comprando el gobierno mexicano, incluso el gobierno mexicano a empresas norteamericanas, incluso algunas de las empresas a las cuales demandó por el contrabando de armas. Y es que generalmente se habla de tráfico o flujo de armas ilegalmente de Estados Unidos a México, pero esta es la compra legal. Vamos a apoyarnos en el trabajo de Mexicanos contra la Corrupción, que es de uso libre, que ellos es lo que quieren, que la gente lo divulgue. Y también vamos a echar un vistazo a esta discusión sobre las audiencias y sus derechos a partir de la iniciativa de los últimos días de julio presentada por el gobierno federal, y que ha preocupado mucho porque dicen es una alternativa, una forma que abre en gran medida el riesgo de la censura en un momento donde el gobierno y la oposición, o el gobierno y la prensa crítica, están peleando por quién dice la verdad, básicamente, y qué es lo que estamos enfrentando. Y usted tiene varias cosas acerca de las escuelas, me decía, ¿no? Sí, que es la primera vez en Baja California que ya no están aplicando el examen de admisión en preparatoria. Cierto. Ya ves, la Cuarta Transformación trae esta idea, mi derecho, mi lugar, y supuestamente consideraban discriminatorio. Sin embargo, está trayendo un problema más grande, por lo menos en lo que es en Tijuana, donde se concentra mayor número de jóvenes que quieren ingresar a la preparatoria, porque pues algunos padres de familia están súper inconformes, que le dicen cuál fue el método de selección para que mi hijo quedara o no quedara en determinada escuela, y sobre todo con jóvenes que son talento, ¿no? Que dices va 9.5, 10, y también es una persona que tiene talento en el deporte o alguna actividad artística, y dice yo quiero esta escuela porque esto va a desarrollar más las cualidades de mi hijo, pero al llegar al sistema educativo pues le dicen, es que fue una selección, no le saben decir por qué. Por lo menos anteriormente, pues la gente decía, no, pues mi hijo no estudió, no requirió los puntos necesarios. Ahora fue más discriminatorio. Y bueno, dicen que va a haber... Es la queja, ¿no? Es la queja principal, que a final de cuentas esta política nacional en cuestión educativa, mi lugar, mi derecho, pues no está dándole a los jóvenes talento las cualidades o las herramientas para que destaquen, pero también no dice de una manera más equitativa y justa por qué no están quedando las preparatorias. En la actualidad hay 3,400 jóvenes los que todavía están esperando un lugar en la preparatoria. Que se quedaron sin un lugar, espacio, ¿no? La mayoría de ellos obviamente es en Tijuana, porque es donde tenemos la densidad poblacional más grande. Pero a final de cuentas es un problema que no es de que quedes o no quedes, si te están discriminando o no, sino hay un problema más grande, la falta de espacios de preparatoria. Estás hablando que 3,400 no alcanzaron, y estamos hablando de que ellos ya tienen, digamos, una idea, un estudio, van a egresar 53,000 personas de secundaria, son el mismo número que deberías de prepararte para la siguiente ciclo escolar, situación que no está sucediendo. Y ya tenemos tiempo con esa expectativa. Recuerdo que el exdirector de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas, el señor José Cruz Holguín, advertía que eso era la siguiente crisis educativa en Baja California, porque había una gran cantidad, una gran población de la educación secundaria,
los espacios en la media superior no eran suficientes. Bueno, vamos a entrar en materia. Primero, estas empresas que están siendo revisadas están constituidas por varios personajes que son conocidos. Les decía, hay varias que están ya con algún tipo de antecedente y que pues están esperando que se tome la decisión de los cuál de los tres consorcios será el que nos pueda dar la mejor alternativa, la más económica y eficiente. Como decía Lili, en las anteriores licitaciones se limitaron a decirnos que algunos de ellos no cumplían o con aspectos legales o con aspectos técnicos. Y lo más importante, no pasaban aspectos económicos. O sea, yo te puedo decir, yo puedo construir una casa, pero si no tengo ese respaldo económico, la obra se puede parar. Entonces, ¿cómo vas a obligar a decir, no, pues si no tengo dinero, ¿no? Entonces, los aspectos que decía el gobierno federal es que no cumplían todas las especificaciones técnicas de tener la capacidad de construir una obra tan compleja, pero también las condiciones económicas y financieras no resultaban aceptables, es decir, pudiera pasar de que, ¿sabes qué? Ustedes saben que estas obras son magnas, son muy complejas, y decir, no, pues es que yo tenía contemplado los 2,200 millones de pesos para la construcción, pero no me alcanzó a lo último y no tenía el financiamiento económico. Por eso no las aceptaban. Y después de hay una tercera, espero la tercera no sea la vencida, y bueno, exacto. El periódico La Jornada dice que Acciona Agua de México SDR-LCB, que es un conjunto de varias empresas que se están uniendo para la construcción. Otra es Cox Energy, también son varias empresas, esta sí es la única y presentó un presupuesto de cuánto tenía, y Tecno Arrendamientos y Construcciones SADCB, que también participan otras empresas. Entonces sí es complejo, imagínate. Yo sí, hasta para arreglar mi carro batallo. Entonces, claro, y la obra es de casi 13,000 millones de pesos, algo así como 666 millones de dólares, que estarían... tú mencionabas hace rato que esto inició en el gobierno de Kiko Vega, donde nos habían anunciado la obra más grande de Latinoamérica, ¿no? Pero como decía, todavía sigue siendo, en el caso de que la construyan, pero inició, tuvieron que hacer una reforma de ley. Hay que recordar que para antes, en Baja California, si quería participar la iniciativa privada, no, era así como yo te contrato, era así como una licitación. Ahora, y tuvieron que hacer una reforma para que la iniciativa privada pudiera construir, digamos, estas obras de beneficio público, pero lo que decían, la alegata entre el gobierno de Morena y el gobierno del PAN es que le iban a concesionar, así como lo que están haciendo con el Corredor 2000, pero iba a ser en el cuestión de agua, le iban a concesionar esa empresa por 30 años para que potabilizara agua y comercializara agua. Yo no lo miro, tampoco hay que ver, pues es que la empresa, no, es que muchas de las veces las empresas miran que es negocio y hacen que ese negocio funcione. Situación que a veces, cuando lo tiene totalmente el gobierno, pues no le echa tantas ganitas. Ya nos estamos dando cuenta con la licitación, ¿no? Que 2 veces se ha declarado desértica. Yo creo que parte del problema con el contrato y con las condiciones en que se encontraba el convenio de asociación público-privada, que era como estaba con Kiko Vega, es que obligaba al Estado a comprar el agua y se preveía ya un incremento en la tarifa del agua, ¿no? Entonces, esa era la parte que consideraban leonina o muy desventajosa, que es un poquito el mismo esquema de la fotovoltaica por la cual demandaron a los funcionarios, Annex Energy, que fue aprobada por la administración de Jaime Bonilla, que hoy todavía está, que está muy en boca muy atento a la cuestión de la prensa, pero por otras razones en este momento, ¿no? La cuestión política. Pero bueno, esta versión, ahora van a participar empresas privadas, pero contratadas y reguladas por el gobierno federal. Porque además hay que ver que esta obra sería la instalación en sí de la desaladora, la bomba principal, pero el gobierno del estado va a tener que hacer obras concurrentes, obras secundarias, para generar la infraestructura que nos puede traer el agua que se haya desalado ahí
hasta el resto de las ciudades de la zona costa. Es que ya había anunciado el Estado, ¿no?, que iba en su plan hídrico que tenía que construir también, obras complementarias que no tienen el mismo costo que la desaladora, pero que sí es importante. Sí, pero que es muy sin alto esas también, obras ¿no?, complementarias, pues obviamente el problema aquí es distribución. Tú puedes potabilizar, no sé, 80,000 litros diarios, pero el problema aquí es que tengas las tuberías para que llegue a las colonias, ¿no? Que a final de cuentas eso no hace la desaladora, lo tendría que hacer el Estado, ¿no? Digo, ¿de qué te sirve que estés potabilizando miles y miles y millones de litros si no la puedes distribuir a la zona este de Tijuana, que es donde más, donde yo he mirado que tienen un problema de vulnerabilidad, de pobreza, y pues no contar con el agua sí como que agrava más todo eso. Es que nos hemos acabado la poca agua que había en los mantos freáticos, y además con el incremento de la población y de las industrias también, porque es otra parte, pues se ha incrementado la demanda de manera significativa. Me dicen que algunos de los expertos con los que hemos hablado para escribir sobre este tema nos dicen que desde el 2021 ya sobrepasamos la cantidad de demanda con relación a lo que nos abastecen. Ahora tuvieron que reactivar un acueducto de emergencia que le llaman la línea de emergencia para poder atender la demanda que, como hemos escuchado, se incrementó en parte por las altas temperaturas, pero también por la parte de pues un incremento mayor de población. Mira, entre las empresas, como decías tú, está Cox Energy, que es subsidiaria de la empresa española del mismo nombre y es una de las compañías que encabeza el grupo de participantes. Otra es, como ya decías, Acciona Agua de México, también una empresa española con una larga trayectoria en nuestro país que encabeza un grupo más amplio de integrantes. Y la tercera es Tecno Arrendamientos y Construcciones S.A.S.B., una empresa mexicana que participaba con el respaldo de otras compañías mexicanas y extranjeras. Creo que es en esta última donde está IDE o IDE Tecnología, una empresa israelí que es la que opera la planta de Carlsbad aquí en San Diego, que genera aproximadamente el 10% del agua que se consume en el condado vecino, pero creo que fue Acciona la que construyó la planta de aquí de Carlsbad. Ahora, también hay que recordar que la empresa israelí ya tuvo un conflicto con el gobierno de Sonora porque estaba estaba buscando la posibilidad de construir una desaladora en Sonora para la problemática que tiene allá. Y yo creo que hay también otro punto muy interesante. Estas desaladoras tienen en la mira a largo plazo la posibilidad de vender el agua a los Estados Unidos. Y eso es algo que ha aparecido muy poco últimamente en el radar de quienes han estado atendiendo esto. No es algo que no mencionan. Cuando se hizo la asociación pública-privada, que te digo que Kiko Vega anunciaba como la planta más grande de Latinoamérica, esa era la idea. Salieron unos documentos donde decía que ese era el plan, dejar una parte y darla en un precio módico, dicen ellos, quién sabe, a Tijuana, pero, o sea, Baja California, se la venderían al Estado, y el plan también era comercializarla en Estados Unidos. Salieron como unos documentos donde estaba ese planteamiento, y que a final de cuentas, pues si la iniciativa privada, si no ganas, pues no lo toman. Claro, ¿no? Son más No, y el gobierno también tiene que buscar la forma de cómo hacer viable. A mí lo que me preocupa es de cuando es de gobierno no lo hacen viable. O sea, dicen, sí, es más subsidiario, ¿no? De que, sí, les vamos a dar a un bajo costo, pero muchas de las veces no funcionan por lo mismo, porque no tienen ese mecanismo, esa maquila, por así decirlo, para que funcione. Son más subsidiarios. Pero eso también es una incapacidad y responsabilidad de las autoridades cuando no hacen cumplir. Las quejas lo estamos viendo, como dices tú, contra Pemex, contra la Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional. Y no hacen nada para solucionarlo. Pues ellos dicen que sí, pero la verdad es que estamos viendo este escenario negativo del que hablas, ¿no? Donde no son eficientes, no son efectivos. Hoy tenemos
endeudada la Comisión Federal de Electricidad, según los críticos, y además tenemos estos cortes que antes no teníamos acá por ejemplo, en Baja California, con todo y que estábamos tan despegados de la red nacional. Déjame saludar a la gente que nos ha hecho el favor de pasar a saludarnos aquí. Está Manuel Ocaño, como siempre, nuestro compañero colega que desde San Diego nos hace el favor de acompañarnos. Carlos Linaldi también nos está mandando saludos, le regresamos con mucho gusto el saludo. Ángeles Sánchez, La Química, muy buenos días para usted. A Martín Domínguez Chu, que siempre también es muy amable con nosotros de acompañarnos en estas transmisiones, que no son un programa como tal, pero que son una improvisación para tratar de discutir algunos de los temas. El asunto es que hay que ponerle atención a este asunto de cómo va a avanzar esta obra, porque es muy importante. Al final de cuentas, la va a coordinar, dirigir el gobierno federal, lo que significa un ahorro para el Estado, lo cual es muy bueno, pero sí, es cierto, va a contratar, como tú decías, a unas empresas que son las que están en la licitación actualmente. Una de estas 3 empresas va a ganar esta licitación y esto haría que pronto empezamos. El problema es que algunos críticos dicen que ¿qué vamos a hacer de aquí a que construyan? Esta planta no estaría funcionando, en el mejor de los casos, en 2029. ¿Qué vamos a hacer lo que nos queda del 26, que es medio año prácticamente, hasta el 29 o 30, sin un abasto confiable de agua? Ese es un problema que tendríamos que estar planeando y que no quieren reconocer, creo yo, las autoridades, porque pues yo he escuchado a algunos empresarios que dicen que ya es un factor de duda, de cuestionamiento. No es nada más ya la inseguridad lo que opera en Baja California cuando dicen, oigan, yo quiero hacer invertir en Tijuana o en Baja California, que está cerca de la frontera y tiene oportunidades, pero es un problema la inseguridad, ahora el agua, y pues hemos visto que últimamente también la energía eléctrica, ¿no? Yo creo que sería hasta tercero la inseguridad. Si no hay agua, si no hay energía eléctrica, la empresa no llega a invertir. Porque imagínate, no sé, en su momento la Sharp, no sé, ahorita creo que tiene otro nombre en Rosarito. Recuerdo que se robaron cableado. Hisense. Entonces recuerdo que se robaron cableado y lo que comentaban es, ¿ustedes saben cuánto perdimos? Se robaron cableado, no sé, una persona en situación de calle por el cobre. Entonces dicen, ¿ustedes saben cuánto perdimos? Es más, mandaron una comitiva especial de Asia para que llegara y arreglara ese problema porque se quedaron algunas horas sin energía eléctrica. Y bueno, ahora imagínate si se te va la luz sin previo aviso, es que está haciendo mucho calor, con una justificación así, y derivado de eso, tu cadena de producción se para. Entonces también recuerdo que pues entrevistamos a personas que trabajaban en Sharp, ahora Hisense, y decían, no, es que yo no me puedo equivocar, porque si me equivoco, si mi cadena de producción se para, no sabes los millones que están perdiendo la empresa. Decía, entonces yo no tengo almacenes, yo tengo que hacer lo que, en cuanto llegue el material, lo empiecen a maquilar, porque me genera un costo. Entonces, creo que ya hasta la seguridad se convierte en en algo complementario. Ya estamos más complejos. Si no hay agua, si no hay electricidad, no va a haber inversión, porque eso es lo primero que se fijan las empresas, que haya agua potable y que haya electricidad, por la cuestión de cómo hacen todo una línea de producción, y sin energía eléctrica y sin agua, esa línea de producción se para. Claro, y es muy importante que se atiendan las necesidades de la industria, pero también que se atiendan las necesidades de la población, porque tal vez usted vive en una zona de esta región calibaja que les gusta decirle, donde no se va el agua tan frecuentemente, pero donde sí se va con mucha frecuencia. La gente que tiene más dinero es la gente que tiene más recursos e instalaciones para invertir en una cisterna subterránea, como se acostumbraba aquí en Tijuana en los 60s, o ahora en pues voy a entrar el anuncio, pero no creo que le sirva mucho, de todos modos, en un rotoplas, ¿no? Que son estos tinacos que ahora hasta las autoridades reparten tinacos cuando no hay agua. Es que antes no sucedían esos cortes. O sea, sí entendemos, pero no sucedían esos cortes. Incluso en la Ciudad de México todos tienen rotoplas o cisternas para almacenar el agua. En Baja California no lo teníamos. Ya ahora, por ejemplo, yo que estoy en un proceso de cambio, estoy hasta contemplando dentro de mi presupuesto un rotoplas, una cisterna, porque digo, se me va a ir el agua y yo no puedo estar sin agua. Porque usted tiene dinero, pero la gente que no tiene dinero, ¿cómo le hace? Pero que tiene muchos niños. Eso no lo teníamos contemplado antes en una construcción como eso habla de lo joven que es usted, mi querida Ana Lilia, porque antes el agua en los 60s, por ejemplo, era una de las causas sociales más importantes. Y aquí no había
no había un abasto regular. Se ha ido arreglando, por ejemplo, un tiempo con la presa, pero que finalmente era más una obra para control de aguas, y luego con el acueducto. Antes de la construcción del acueducto Río Colorado en los finales de los 80s, o durante los 80s, este problema era muy serio, pero no teníamos tanta gente. Y teníamos más... Pero estás hablando que estamos regresando a problemas de los 60. Exactamente. O sea, sí te entiendo, no me tocó vivir en los 60, no lo hacía. Pero ¿por qué yo voy a regresar a un problema de los 60? Por la incapacidad de la gente que está encargada de las obras. A eso me refiero, pero, o sea... Ahí tenemos que visibilizar eso. Lo teníamos en los 60, ponle que los 80, 90, 2000 mejoró. No teníamos los cortes que tenemos actualmente, pero ¿por qué yo tengo que regresar a los rotoplas que los 60 había? Porque sí tuve pila. Cuando era muy niña, sí había una pila. Digo, no había, es que no existían los rotoplas. O sea, sí existían, pero en el centro del país. Aquí no eran tan comerciales. Exacto. A lo que me refiero es, ¿por qué voy a regresar a hacer mis cisternas, mis pilas, cuando era un problema que supuestamente ya estaba un tanto controlado, y regresar a los problemas de los 60, entonces también voy a regresar a la misma contaminación que había en los 60 en la zona del Río Tijuana, por ejemplo, a las mismas condiciones de energía que había en los 60, que muchas colonias no tenían energía eléctrica. Esa parte no era tan grave, el desabasto de energía. Y te lo digo porque esta es la parte más difícil, ¿no? Como asuntos que se habían superado o que se habían corregido parcialmente. Exacto. Si bien entiendo el crecimiento de la población te aumenta las necesidades, tenemos gente, como ocurrió con la administración de Kiko Vega, que supongo yo que algo iban a ganar con esta negociación público-privada, y por eso, con todo y todo, aunque no soy fan del gobierno de la administración pública de Jaime Bonilla, pues determinó a reclamo de nadie, más que de la empresa que ya había invertido millones de dólares para la construcción de esta asociación pública-privada para la edificación de la desaladora, y entonces se retrasa la construcción de un proyecto que es necesario. Ahora, hay otra parte importante. Mucha gente dice que la desalación produce el agua más cara de todas las posibles, y que lo que deberíamos estar haciendo es reutilizar el agua o también reparar la infraestructura que ya tenemos, porque se pierde cuando menos el 30%, me dicen los que saben. Mira, y también hay una parte donde las autoridades no se preocupan por socializar o por explicarle a la gente por qué son necesarias estas obras y cómo deberían hacerse. Hay un estudio que están realizando, que acaban de realizar en la Universidad Autónoma de Baja California, donde investigadores que están revisando los desafíos de gobernanza en torno a la desalinización han documentado un patrón de gestión fragmentada del agua que ha persistido durante décadas. La doctora Mariana Villada Canela, del Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la UABC, encabezó un estudio sobre gobernanza participativa en materia de desalinización. Su equipo revisó 110 documentos técnicos y regulatorios, analizó la experiencia internacional de España, Israel, Arabia Saudita, y encuestó a comunidades de Tijuana y San Quintín, otro municipio de Baja California acá al sur que tiene problemas de abasto. Los hallazgos revelan una honda preocupación sobre quién se beneficiará de la planta y cómo están tomando las decisiones. La población quiere participar, ser escuchada y tener acceso a información clara, afirmó Villada Canela en un comunicado de prensa emitido por la Universidad Autónoma de Baja California el pasado 6 de julio. La confianza social es indispensable para cualquier estrategia de adaptación climática. Su investigación identificó un vacío crítico. Actualmente no existe una legislación específica que regule la desalinización en México, en nuestro país. No hay criterios claros para la disposición de la salmuera que produce el proceso, y no existen mecanismos formales de participación ciudadana en los grandes proyectos hídricos. Según el estudio, los grupos vulnerables, pescadores, comunidades indígenas, pequeños agricultores y familias con acceso limitado al agua son quienes más se verían afectados, tanto por los posibles beneficios como por los riesgos ambientales de la desalinización, y sin embargo sus voces rara vez son escuchadas en las etapas de planeación, dice este estudio. Vamos a ver si podemos invitar a la doctora Mariana Villada para que nos hable de este trabajo. Yo la busqué, ¿no? Sí, yo la busqué a principios de julio, poquito antes de que publicaron este estudio, pero estaba de vacaciones.
Entonces le dije que íbamos a... Y me dijo además que fue muy amable, me contestó, pero dijo que estaba en una zona con poco acceso a Internet. Entonces, yo creo que vale la pena seguirle poniendo atención a este asunto, porque pues ya saben que si deja al gobierno uno solo, pues hacen cosas que no siempre son de beneficio para todos nosotros. Pues no le echan tantas ganitas como lo hace la iniciativa privada, digo, tampoco hay que le echan ganas porque pues quieren ganancias. Yo no soy tan amable con la iniciativa privada porque creo que también pues yo no me peleo ni con el gobierno ni la iniciativa privada, ¿no? Al final de cuentas, si funciona con la iniciativa privada, pues no hay que tampoco satanizarla, pero si funciona con el gobierno tampoco hay que satanizarlo. Exacto. Lo que queremos no es, o sea, entiendo que a veces hay contratos, porque el mismo contrato, o sea, la empresa también demandó Waters, no me acuerdo cómo se llamaba, también demandó cuando canceló Jaime Bonilla el contrato. Claro, también lo demandó y también le dieron beneficios, que tenía que pagar no sé cuánto el gobierno, una demanda millonaria. Lo mismo que sucedió con Next Energy, con la planta con la planta fotovoltaica. A final de cuentas, pues son diferentes partidos. Ajá, uno del PAN. A final de cuentas hicieron un nuevo contrato. Lo que queremos la gente es que haya agua y luz en nuestras comunidades. Digo, antes era la basura. Pedir. Pero ahorita es más complejo la luz y el agua, porque sin eso no podemos vivir, la verdad. O sea, nos estamos alargando como siempre, pero a ver, ¿quiere hablar de la cuestión de la escuela? No, estamos los de las armas, ¿no? Lo de las armas. Vamos a echar un vistazo a esta investigación. Mire, casi siempre hablamos de el contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México de manera ilegal, que dicen que cuando menos el 70% de las armas que son encontradas, decomisadas en alguna escena del crimen en nuestro país, provienen de los Estados Unidos. Hay que recordar que con el argumento de tratar de detener este contrabando de norte a sur, el gobierno mexicano, desde la administración del presidente López Obrador, demandó a los Estados Unidos, a las armadoras en Estados Unidos, por todo este tráfico. Pero ahora resulta que el gobierno mexicano está importando legalmente una cantidad impresionante de armas provenientes de los Estados Unidos, y la organización esta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad hizo el trabajo que le vamos a presentar a continuación, donde habla de cómo se ha incrementado significativamente esta cantidad de armas que está comprando el gobierno mexicano y a quién se las está comprando. Mientras el gobierno de López Obrador sostenía la política de abrazos, no balazos, y Claudia Sheinbaum llamaba en foros internacionales a reducir el gasto militar, la Secretaría de la Defensa Nacional multiplicó sus compras de armas en el extranjero. Fue a partir del 2023 que el gobierno mexicano disparó la compra de armas y municiones por parte del ejército. ¿Abrazos, no balazos? Disparan AMLO y Sheinbaum compra de armas y municiones. Mientras que de 2019 a 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador importó armamento y carga por un valor apenas superior a los 68 millones de dólares, de 2023 a mayo de 2026, la suma de las importaciones de la Sedena en el mismo rubro alcanzó los 262 millones de dólares, lo que representa un incremento de casi 285%. El armamento importado incluye todo tipo de armas de fuego y de guerra, como pistolas, revólveres, fusiles, carabinas y escopetas, hasta granadas, lanzagranadas y, por supuesto, un arsenal de municiones. Esta información se desprende de un análisis de datos consultados en plataformas de comercio exterior, en el que Mexicanos contra la Corrupción se concentró únicamente en las importaciones correspondientes a todo tipo de armas, sus partes, aditamentos y accesorios, así como municiones, artefactos explosivos y de defensa. Las importaciones de armas y suministros se multiplicaron a partir del 2023. Ese año ingresaron al país, según lo declarado por las propias autoridades, mercancías de este tipo por un valor superior a los 62 millones de dólares. Esto es 3.7 veces lo importado el año anterior, cuando el valor fue de cerca de 16.6 millones de dólares. Mientras que el mayor monto corresponde al 2025, cuando las importaciones de armamento y municiones rebasaron los 91.3 millones de dólares. Ese año fue el primero gobernado por Sheinbaum en su totalidad y coincide también con el inicio del segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La mayor parte de las importaciones realizadas hasta el primer trimestre del 2026, más del 70%, corresponden a armas de fuego y de guerra, como pistolas, rifles, fusiles, ametralladoras y lanzagranadas, mientras que un 22% son municiones o carga.
menos del 6% abarcan granadas, artefactos explosivos y de defensa. En cuanto al país de origen, hay un claro predominio de Estados Unidos y de Israel, de donde proviene cerca del 53% del armamento y municiones importados por México hasta marzo pasado, con un valor conjunto de $168.2 millones. Incluso, la principal proveedora de armamento del ejército mexicano es Israel Weapon Industries. Sin embargo, la Sedena también recurrió a comprar armas a por lo menos 5 de las empresas fabricantes que en agosto de 2021 fueron demandadas por el gobierno de México en Estados Unidos por su contribución a la violencia en el país. Se trata de Glock Inc., Beretta USA, la filial estadounidense de la fabricante italiana, Barrett Firearms, Colts Manufacturing y Smith & Wesson, compañías de las que irónicamente se dispararon las importaciones tras la demanda. Conoce la investigación completa en contralacorrupción.mx. ¿Verdad? Nuestra superproducción. Bueno, ahí está el reportaje de Mexicanos contra la Corrupción. Usted puede leerlo en su página, que es contralacorrupción.mx. Este y otros temas importantes que están abordando. Y es muy criticados por el gobierno federal, pero el asunto es que usted tenga alternativas para poder formar su criterio. Eso es lo que intenta la pluralidad, algo que debemos defender entre los medios de comunicación. Aprovechando, aquí tengo un mensaje de la gente que nos hace el favor de pasar a saludarnos, como siempre muy agradecidos. Diana Ortiz Villacorta, nuestra ex compañera de antes del área de comunicación, sigue en la unidad para atención migrante del ayuntamiento. Un saludo a Diana, a Amy Llamas, que siempre nos hace el favor de saludarnos, bueno, casi siempre cuando estamos en estas transmisiones, y a José María García Lara, don Chema, el jefe de la Alianza Migrante, que por cierto está invitando a los compañeros de los medios a la conmemoración creo que es mañana, a la conmemoración del primer campamento para migrantes deportados mexicanos en agosto del 2013. Tendrá una quema simbólica de una piñata de la Migra ICE por parte de nuestro compañero Sergio Tamay Quintero. Y hay varios anuncios que van a hacer. Están convocando Alianza Migrante. Como siempre, Chemita, siempre trabajando en favor de los migrantes. La gente que siempre bien accesible con los medios. Además. Lo estamos sacando en domingo. Exacto. Nos toca hacer la guardia, Chema. Es muy socorrido por los... y un reconocimiento a su labor, ¿no? Claro, porque es muy importante. Esto será mañana, 7 de agosto, a las 11 de la mañana. En el parque conocido como el Parque del Mapa, ahí al ladito del PRI, ¿no? Donde está el edificio del PRI, donde está ahora. Sí, hay que recordar ahí. Que lo hacen ahí porque fueron los primeros campamentos de migrantes, ¿te acuerdas? Que había así unas carpitas y cosas. Sí, eso lo empezaron a poner ahí porque no había atención suficiente por parte de las autoridades. Y bueno, este es otro tema antiguo, añejo de la ciudad de Tijuana, aunque se ha modificado con las políticas norteamericanas y... lo que nos recuerda don Chema es que sigue habiendo necesidad porque no se ha acabado la migración. Han cambiado nada más las dinámicas. Cambian las formas, pero nunca se va a acabar la migración. Pues hay una reducción importante, pero yo he visto también lo que los analistas, los expertos siempre nos han dicho. Cuando cierras la frontera, pero sigue habiendo una demanda, solamente empujan a la gente a que vaya por rutas más peligrosas. Y hemos visto cómo se han multiplicado los reportes de personas detenidas en el mar aquí entre Tijuana y San Diego, algo que no era tan común, pero que se ha convertido precisamente en una de las formas más caras de cruce indocumentado a los Estados Unidos. Y antes costaba $13,000 por persona, hoy anda rondando casi los 20. Eso es terrible. Y además buscan con el alternativas más riesgosas, aumentan los precios por el cruce ilegal, pero a final de cuentas la migración puede bajar, puede subir, nunca va a terminar, sino nada más se está transformando, ¿no? Pues es lo que hemos visto, ¿no? Pero nunca se había transformado tan drásticamente como estamos viendo ahora, que realmente uno se acerca a la frontera, los pocos espacios que ahora te permiten acercarte a la frontera. Yo fui en la Colonia Libertad a una escuela, a la primaria, y me acuerdo que nos íbamos al cerro a jugar y veíamos a toda la gente que estaba esperando cruzar, estoy hablando de los 70s, 80s, principios de los 80s, a toda la gente que estaba esperando cruzar. Hoy ya no ves esas multitudes, o como se daba en el Cañón de Zapata, muy documentado por los investigadores del Colegio de la Frontera Norte, ya no se ven esas aglomeraciones de gente buscando el
cambio de turno de las autoridades migratorias, ¿no? Pero sí, porque hasta jugábamos fútbol ahí o otras cosas en esa zona. Pero bueno, ahí está ese convocatorio para el día de mañana de parte de Chema José María García Lara de Alianza Migrante. ¿Quiere entrarle al asunto de las escuelas o pues vamos brevemente, nomás para ver este tema de las escuelas? Fíjense que en Baja California ya no hacen exámenes de admisión. La Cuarta Transformación dijo, bueno, es una política educativa donde no vamos a discriminar a los jóvenes que quieren ingresar o que tienen que tener una oportunidad. El lado positivo que le miro de la Cuarta Transformación es de que todos los jóvenes tienen derecho a un plantel educativo, sobre todo que a veces no esos exámenes, digo, el lado positivo que también tiene su lado no tan positivo, que es negativo, que al final de cuentas los jóvenes que tienen alguna discapacidad o que viven en situación de pobreza más extrema son los que tienen menos oportunidades y los que ocupan más estudiar. Digo, si no estudias, no es que te vayas a ser millonario, pero sí te va a dar las herramientas para que busques una mejor calidad de vida. Pero en contraparte, esto de los exámenes, que por primera vez en Baja California ya no se aplican los exámenes de admisión en nivel preparatoria, en secundaria todavía siguen, porque mi sobrina quedó en la tarde y está muy triste por eso, ¿no? Quedó, pero bueno, ahorita ahorita hablamos de mi sobrina también y de todo el impacto que le generamos a los niños porque no quedas en una escuela o por un turno. Que ahora ya de adulta lo miro diferente, pero yo también quería quedar en la mañana y en tal escuela, ¿no? Pero ¿qué pasa, no? Que trae algo más crudo en Baja California, que no es porque no quede, sino la falta de espacios educativos a nivel preparatorio. Entonces, 53,000 egresaron de la secundaria y dice, pues se tiene que preparar 53,000 espacios, ¿no? Porque a final de cuentas, pues lo que queremos es de que los niños sigan de secundaria a preparatoria. Pero esta omisión de los exámenes en el programa federal que trae la presidenta Claudia Sheinbaum, Mi Espacio, Mi Derecho, pues no trata algo más importante. ¿Cuál es la justificación o la selección que hiciste para que este niño sí quedara y para que este niño no quedara? Y es que en entrevistas, pues dice una señora, se da mucho en Baja California, sabes que yo trabajo en el centro y creo que mi hijo está en una escuela en el centro, y no porque sea un capricho, sino es una necesidad económica, es decir, la señora pasa por su niño al centro de la escuela y luego se van allá a Natura donde viven. Entonces, si lo deja en una escuela en Natura, pues va a estar solo el niño todo el día. ¿Y qué dice la señora? Yo quiero que quede en el centro porque aquí trabajo, voy por mi chamaco a la escuela y ya después nos vamos juntos a Natura para que mi niño no esté solo durante todo el día. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que dicen, préstame tu dirección. Y bueno, algunos que me tocó documentar es que me prestó la dirección y mi hijo que sí vive en el centro no quedó, va bien de calificaciones, y el hijo de la señora que va con 7cillo, que es un niño promedio, que al final de cuentas también tiene derecho, ¿no? Sí quedó. Entonces ahí, ¿cuál fue la selección? Por lo menos antes había un puntaje y decían, es que por lo menos se quedaron conformes. Esta vez no se están quedando conformes. Hay 3,400 alumnos que aún no han recibido, que dice el sector educativo, que sí los van a reubicar, lo dijo Irma Martínez, la secretaria de Educación, pero ni ella misma puede dar la justificación de por qué sí queda un niño y por qué no queda un niño, y con ello muchos pues les truncan el sueño de ser. Yo quiero ser de fútbol americano en la prepa Lázaro Cárdenas, que es la más solicitada, es donde está. Entonces estamos en ese proceso. Lo que dijo la secretaria, sí va a haber espacios, pero imagínate, tú vives en playas y te van a dar un lugar en Natura, está difícil. Claro. Creo que los exámenes sí eran buenos para que por lo menos tengamos el nivel educativo de cada niño. Tenemos una generación que viene de la pandemia, que viene con un rezago educativo, ya no puedes reprobar a los niños. Entonces, los exámenes no eran para que los discriminaran, sino para que tuvieran un mejor rendimiento académico. Y bueno, está pasando eso. Hasta la secretaria de Educación dice, pues es que lo vamos a valorar el próximo ciclo escolar. Mientras tanto, pues ya me dejaron la papa caliente, porque a final de cuentas yo tuve que hacer una política nacional, porque pues la gobernadora es de Morena, todos son de Morena, y obviamente se tienen que subir al barco, ¿no? Como le dicen coloquialmente al mame, dicen los niños, ¿no? Se tiene que subir. ¿Qué está pasando? Que no sabemos por qué no quedaron niños. Mientras tanto, el verdadero problema, no tenemos suficientes espacios educativos cuando tiene que haber planeación. Si tú sacas 10 niños de secundaria, 10 niños se van a ir a preparatoria, lo mismo en primaria. Entonces tenemos, digamos, una válvula, pues que algún día va a continuar el problema. Ya se había bajado en preparatoria, hay que recordar, prepa sí, o algo así, que tenían, que le pagaban a una escuela privada. ¿Qué decían las autoridades? Que planeaban un poquito más. Es que tenemos una burbuja, ahorita va en la prepa, va a ir en la universidad, no podemos construir más preparatorias porque esa burbuja va a bajar, dicen. Esa burbuja, esas preparatorias ya no nos van a servir, pero pues continuamos con el problema. Y otro tema que decía también la secretaria de Educación,
Ya ves que es prepas militarizadas, que decía el gobierno federal, hay que cerrarlas. Están muy de moda ahora están muy de moda por el caso por Daphne, el caso ¿no? de una chica que falleció por las estrictas o abusivas prácticas disciplinarias, que ¿no? Está la mamá, pues que hubo hasta tortura, dice la mamá. Pues aquí en Baja California hay 2 prepas militarizadas, en la zona este Natura y otra como yendo hacia Tecate. Entonces le digo, ¿pero eso los van a cerrar o qué va a pasar? Me dicen, no las podemos cerrar, nosotros pagamos los maestros, imagínate, no nos alcanzan, tenemos 3,400 y ellos atienden alrededor de 300 o 400 jóvenes, que dice, la ventaja es que ellos no duermen ahí, únicamente van durante el día, pero tienen un sistema como más de disciplina, valores hacia la patria, amor hacia la patria, entonces no la van a cerrar, digo, yo no he escuchado la verdad de esas preparatorias quejas, lejos de eso dicen, es que la disciplina militar le ha ayudado a mi niño, sobre todo que son en zonas donde la violencia está muy generalizada, la venta de drogas, entonces sí les ha servido, ¿no? Y creo que era del ex fiscal, ¿no? Ajá, el señor Guillermo Ruiz. Guillermo Titi Ruiz, que era el promotor de esa idea que se echó a andar en el gobierno de Jaime Bonilla. A unos niños sí les gusta, a mi sobrina le gusta. ¿Sí? Y yo digo, sí, ella dice, yo quisiera ser de la Guardia Nacional. Yo digo, pues eso es bueno. De plano no, porque al final de cuentas, pues yo sé las condiciones que viven los de la Guardia Nacional. Claro. Pues sí, pero necesitamos, es un papel que necesitamos que alguien lo haga. Lo que tenemos que hacer es mejorar las condiciones, porque yo creo que los policías están muy maltratados por parte de las autoridades, no solamente por la sociedad, por parte de las autoridades en este país, y también eso ha hecho que ante unas condiciones inadecuadas y un trato injusto realmente y muchas veces ilegal, incluso aquí en Tijuana lo vemos, hoy están peleando las viudas de policías que no les dan una compensación, una pensión o una compensación, siempre hacen como favores, porque bueno, mira, la relación de los policías en general en este país con la autoridad siempre ha sido controversial porque no los tratan, muchas veces hasta los excluyen de los derechos laborales de cualquier otro trabajador. Pero bueno, hay gente que opta por estos sistemas militarizados, habrá que ver que se pueda atender a todos. Es donde necesitamos gente muy capaz, muy inteligente para poder torear todas estas variaciones en términos de las necesidades que va presentando. Y bueno, vamos a ver la prepa. Para mí la prepa es súper importante. Que los niños continúen estudiando, sobre todo cuando están en condiciones económicas vulnerables. Sin educación es más difícil que tomen las herramientas para tener una mejor calidad de vida. No hay garantía de que la educación te hace mejor, necesariamente, pero es más riesgoso. Más bien, económicamente no, pero sí hay garantía de que te da inteligencia para tomar mejores decisiones. Yo creo que te ayuda mucho, pero lo que pasa es que yo siempre digo, por ejemplo, ¿cuántos ven? Me acuerdo, esto me trae inmediatamente el recuerdo de los casos de los estudiantes de la UABC de medicina que se confabularon para matar a una compañera, por ejemplo, ¿no? O para secuestrar a una niña, ¿no? De derecho. Sí, efectivamente. Eso me refiero, pero sí, lo mejor es que haya opciones de educación y que las familias tengan condiciones también para poder atender a sus hijos, ¿no? Y que tengan esas herramientas de inteligencia para tomar las mejores decisiones en la vida. Yo estoy segurísima que el error que cometieron esos muchachitos, sobre todo me recuerdo muy bien el de la UABC, que están purgando una condena y están arrepentidos de la decisión que tomaron. Hay varios casos, lamentablemente, y no es por señalar a los estudiantes de la UABC, sino de cualquier otra institución, de escuelas privadas, de otras escuelas públicas. Bueno, rápidamente porque se nos acaba el tiempo. Mire, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, conocida como la CRT, abrió una consulta pública sobre sus lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias. La propuesta tiene 3 elementos centrales y le voy a explicar por qué ha estado tan en los titulares en la última semana y media. La propuesta tiene 3 elementos centrales, le decía. Primero, todos los concesionarios de radio y televisión tienen que adoptar un código de ética que incluya expresamente los derechos de las audiencias. Segundo, cada medio de comunicación designará un defensor de audiencias imparcial e independiente encargado de resolver quejas ciudadanas en cuando mucho 20 días es el plazo que tiene para resolver las quejas de la gente. Y tercero, si la queja no se resuelve o la persona no queda satisfecha, puede ir directamente a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tiene la facultad de sancionar al concesionario con multas de hasta 1% de sus ingresos anuales. Esto
es un punto preocupante para quienes han alzado la voz de alerta en contra de esto que dice la presidenta, pretende defender el derecho a la verdad del público. Pero quien al final decide si se cumplió y de cuánto es la sanción es el Pleno de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, compuesto por 5 personas comisionadas. El Senado ratificó a esta comisión anteriormente con 74 votos a favor, y fue la presidenta Claudia Sheinbaum quien las propuso originalmente. A diferencia del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un órgano autónomo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones actual depende de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, encabezada por una persona muy cercana a la presidenta, José Merino, a quien varios de los comisionados han estado subordinados laboralmente, según reportes periodísticos. Para los críticos, esto significa que el Poder Ejecutivo podría beneficiarse de una prensa menos combativa. Es quien, en los hechos, nombra a quienes decidirán las sanciones contra los medios que la están cuestionando. Esa es la preocupación de muchos sectores. Algo ibas a decir acerca de esta propuesta, esta iniciativa, ¿no? Pues hay tantas cosas que nos hacen falta a los mexicanos. Ella, sobre todo, el enfrentamiento que tiene abierto con algunas televisoras, con medios de comunicación, que dice no les pago y por eso hablan mal de mí. O sea, cuando un presidente está muy, muy interesado en una iniciativa de ley, pues yo le llamo censura, porque ¿quién va a calificar qué es lo que está bien? Y cuando dice el gobierno mentiras, ¿a él quién lo va a sancionar? Porque lo ha dicho, ¿no? Ya ves, hicieron hasta una comisión o una dependencia que va a hablar de si son fake o son verdad las noticias que hay principalmente en redes sociales. Pero hay que recordar que una persona que estaba tomando el sol y que a final de cuentas dijo es fake, es una fotografía. El gobierno fue el que dijo que era fake, ¿no? Dijo. Y al último dijo, no, sí es verdad la fotografía. O sea, ¿quién va a sancionar al gobierno por decir mentira? Al final de cuentas, ella tiene un enfrentamiento claro con algunas empresas y con algunos medios de comunicación, pero ¿por qué está tan interesado en regularlo? Al final de cuentas, ¿quién te dice cuándo es libertad de expresión y no? Creo que la presidenta está más interesada en, digamos, censurar. No, ¿hay quién la va, o hasta sus gobernadores dicen mentiras. Ah, claro. Entonces, ¿a ellos quién los va a sancionar? O sea, yo voy a hacer, me gusta estar en las redes sociales, voy a decir una mentira, no fue mi intención, yo lo miré de otros medios, no tuve esa precaución porque no soy periodista, no tengo esa ética periodística, pero ahí no es mentira porque tú no estabas haciéndolo con dolo, ¿no? O sea, tú lo reprodujiste, pensaste que era válido, ¿cierto? Entonces pero no a mí a lo que voy es, ¿quién va a decir quién dice la verdad y quién no? Un comité que lo asigne ella, como lo está haciendo en el caso de los jueces del bienestar. O sea, creo yo que el gobierno federal, lejos de resolver los problemas verdaderos que tenemos los mexicanos, como la falta de agua, energía eléctrica, pues está más en tratar de censurar que no digan mentiras o que no le afecte a su gobierno, porque si dicen mentiras, que le beneficia decir, es la mejor presidenta del mundo de acuerdo con una encuesta internacional. El sistema de salud es como de Dinamarca en México, ¿no? Entonces ahí sí no lo quieren aclarar, ahí no quieren decir, oye, es una fake news, vete a un sistema de salud, ¿no? Yo creo que hay malas prácticas en la prensa mexicana. Sí tenemos compañeros que se han vuelto mercenarios de la comunicación, como lo ha dicho el presidente López Obrador, pero no es lo mismo que la misma prensa señale las faltas a que lo hagan desde el Estado, desde el gobierno. Esto, mucha gente dice, tiene una dedicatoria muy específica y es fundamentalmente contra TV Azteca, contra la empresa de Salinas Pliego, que está en un pleito legal y que ha perdido el litigio por un cobro de adeudo de impuestos que sostiene el empresario, que no es que no era ese monto, pero al final lo tendrá que pagar, ¿no? Pero cuando eran amigos, ahí no, o sea, fueron amigos con López Obrador, y TV Azteca decía nada de golpear al presidente cuando fue presidente. O sea, ahí volvemos a lo mismo. ¿Que no repartían los apoyos del bienestar a través del Banco Azteca en un principio? Creo que a través, ellos les servían para que la gente los pudiera rogar. O sea, así tan cerca estaban al principio. Cuando eran amigos, ahí sí no había problema, ahí sí no había una ley para que diga TV Azteca algo cuando eran amigos. Entonces, ahí volvemos a lo mismo. A ti sí te aplicó la ley, a ti no te la aplico. Entonces, creo que sí es censura, desde mi punto de vista,
porque nadie no puedes estar tú como gobierno, tú estás diciendo mentiras, tú estás diciendo la verdad, y cuando dice el gobierno mentiras, que son muchas, ¿quién lo va a sancionar? Y el propio gobierno, ayer todavía estaba la presidenta defendiendo esta iniciativa, esta consulta, que la consulta usted puede participar. Le vamos a poner aquí en Tijuana Press, en la página, más tarde le vamos a poner el enlace para que usted participe, porque esta consulta estará vigente hasta el 21 de agosto. Y lo que me da la impresión a mí es que en esta ocasión el gobierno estaba utilizando esta simulación de que está preocupada por las audiencias, o que está muy preocupado por esta manipulación, que ya vemos, como dice Lili, que a veces cuando le conviene no le preocupa, pero que además es un interés o es un afán de cualquier gobierno, ¿no?, cuando lo están criticando. Y sobre todo, el problema para el gobierno está en que las cosas no parecen estarle saliendo bien. No tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca, no han bajado, aunque bajen los homicidios, tenemos una cantidad enorme mayor de problemas de cobro de piso, que van desde, mire, los aguacateros, el gobierno norteamericano acaba de suspender las importaciones de aguacate, porque dice que sus intereses fueron afectados allá en Michoacán. Las versiones es que esto tiene que ver con amenazas de cobro de piso. Acabamos de ver que esta semana mataron a un señor que vendía paletas en una de las colonias en Tijuana, y que la versión que ha corrido es que era por un cobro de piso, y que con ese ejemplo amenazaron a otras personas. Entonces, las cosas no andan bien en el país, por más que nos digan en la mañanera o en los medios oficiosos y oficiales que todo funciona bien, y eso es lo que le preocupa más al gobierno. Ojalá usted participe y haga sentir su opinión en esta encuesta que durará hasta el día 21 de agosto. Se nos acaba el tiempo, nos quedamos como siempre con temas, en algunos extendimos y divagamos más, pero en otros nos quedaron cortitos. Pero como siempre le queremos agradecer a ustedes que nos han hecho el favor de acompañarnos en esta hora, el que hayan estado con nosotros, y que ojalá vengan próximamente con nosotros la próxima semana, ¿no? Sí. ¿El miércoles? El jueves, ¿El jueves? Que salgo de dar clases de la universidad y me queda como que se me acomoda. Entonces el jueves vamos a intentarlo nuevamente, si no nos mueven la mañanera también, que luego queremos ir a cubrirla para estar ahí. Va a ser mañana, atentos. anunció es mañana. Y aquí trae muchos temas. Muchos temas de mucho impacto y muy importantes para todos. Como siempre, gracias por el favor de su atención. Les recuerdo que hoy sí tiene programa a la 1. Sí, a la 1 de la tarde, 8:60 AM, Las Poderosas de la Información. Ahí le damos un resumen de noticias, pero también pues de algunos temas de mayor relevancia en Baja California. Muchas gracias, Lili, porque nos hace el favor de venir hasta acá a participar y a tratar de comunicarnos con nuestra audiencia, que es muy extensa. Bueno, no es muy extensa, pero es de mucha calidad. Ahí está Leticia Serrano, a quien saludamos, y también a David Reyes Yáñez, que es un corredor consumado y que nos da mucho gusto que nos hagan el favor de saludarnos. Como siempre, gracias por el favor de su atención. Soy su servidor Vicente Calderón, y recuerde, ¿sabe dónde está su credencial electoral? No la pierda, que esté útil, vigente, al corriente, para que en la próxima elección usted haga sentir su opinión. Que le vaya a usted muy bien.